¿Alguna vez has sentido que oras y el cielo guarda silencio? Hablas con Dios, le abres tu corazón, le cuentas lo que te duele, lo que te preocupa, lo que no entiendes, y parece que no pasa nada. Sigues esperando una respuesta, una señal, una puerta que se abra, pero lo único que recibes es silencio. Y ese silencio duele. Duele porque te hace preguntarte si Dios te está escuchando. Duele porque empiezas a pensar si hiciste algo mal. Duele porque cuando más necesitas sentir a Dios cerca, es cuando más lejos parece estar. Tal vez hoy estás viviendo exactamente eso. Estás haciendo lo correcto, estás orando, estás creyendo, estás esforzándote, pero todo parece detenido. Nada cambia. Nada mejora. Nada se resuelve. Y en lo profundo de tu corazón surge una pregunta que quizá no te atreves a decir en voz alta. ¿Dónde está Dios? Quiero decirte algo desde el principio y quiero que lo escuches con atención. El silencio de Dios no significa ausencia. El silencio de Dios no significa abandono. Y definitivamente, el silencio de Dios no significa que Él se haya olvidado de ti. Muchas veces creemos que si Dios no responde como esperamos, entonces no está obrando. Pero la verdad es que Dios trabaja más intensamente cuando menos lo entendemos. Mientras tú ves quietud, Él ve movimiento. Mientras tú ves espera, Él ve preparación. Mientras tú ves confusión, Él ve un plan perfectamente diseñado. Dios no se equivoca. Nada de lo que estás viviendo es un error. Nada de lo que estás atravesando se le salió de las manos. Aunque ahora no lo comprendas, aunque ahora no veas salida, Dios sigue teniendo el control absoluto de tu vida. Tal vez estás pasando por una pérdida que no esperabas. Tal vez una puerta se cerró sin explicación. Tal vez alguien se fue, algo terminó, un sueño se rompió. Y te preguntas por qué Dios permitió que eso pasara si tú estabas orando, si estabas confiando, si estabas haciendo las cosas bien. Pero hay una verdad que necesitas abrazar hoy. Dios no siempre habla para explicar, muchas veces guarda silencio para formar. Porque hay procesos que no se enseñan con palabras, se aprenden en la espera. Hay niveles de fe que no se desarrollan cuando todo va bien, sino cuando todo parece estar en pausa. Si hoy te sientes confundido, cansado, desanimado o sin fuerzas, este mensaje no llegó a ti por casualidad. Dios sabía exactamente el momento en el que necesitabas escuchar esto. Él ve tus lágrimas. Él conoce tus pensamientos. Él sabe lo que estás cargando por dentro, incluso aquello que no le has contado a nadie. Y antes de continuar con este mensaje, quiero invitarte a algo muy importante. Si este contenido está hablando a tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo. Porque aquí encontrarás mensajes como este cada semana, palabras que te ayudarán a entender lo que estás viviendo, a fortalecer tu fe y a recordar que Dios sigue teniendo un plan contigo, incluso en los momentos más difíciles. Al suscribirte, no solo te estás regalando alimento espiritual constante, también estás ayudando a que este mensaje llegue a otras personas que hoy se sienten perdidas, solas o sin esperanza. Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en la que estás viendo tu situación. Vamos a seguir adelante. Hay momentos en la vida en los que todo parece venirse abajo de un día para otro. Nada fue como lo planeaste. Nada salió como esperabas. Una puerta se cerró, una relación terminó, un proyecto en el que habías puesto tu corazón fracasó. Y lo más duro no es solo la pérdida, lo más duro es no entender por qué. Te preguntas qué hiciste mal. Te cuestionas si tomaste una mala decisión. Te duele pensar que algo que creías seguro, algo por lo que oraste, algo que sentías parte del plan de Dios, simplemente se derrumbó. Cuando todo se cae, el corazón tiende a pensar que Dios se equivocó. Pero aquí viene una verdad que puede cambiar tu manera de ver lo que estás viviendo. Lo que hoy te parece pérdida, muchas veces es protección. Dios no te quita algo sin protegerte de algo peor. Aunque ahora no lo veas. Aunque ahora no lo entiendas.
aunque ahora te duela. Hay puertas que se cierran no para castigarte, sino para cuidarte. Relaciones que terminan no porque tú no fueras suficiente, sino porque no iban a llevarte al lugar correcto. Proyectos que fracasan no porque seas incapaz, sino porque ese no era el destino final que Dios tenía para ti. Mira la historia de José. Un joven con sueños grandes, con un futuro prometedor. De repente, es traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a una tierra extraña. Desde cualquier punto de vista humano, eso fue una injusticia, una pérdida total, un fracaso absoluto. Pero lo que José no podía ver en ese momento es que Dios estaba protegiendo su propósito. Si se hubiera quedado donde estaba, nunca habría llegado al lugar donde Dios lo necesitaba. Lo que parecía una traición fue el camino hacia su llamado. Lo que parecía una pérdida fue la puerta hacia su destino. Lo mismo pasó con David. Fue ungido como rey, pero antes del trono tuvo que huir. Antes de la corona, tuvo que vivir perseguido. Antes del reconocimiento, tuvo que esconderse en cuevas, sintiéndose rechazado y olvidado. Humanamente, parecía que Dios lo había abandonado. Pero en realidad, Dios lo estaba preparando y protegiendo. Si David hubiera llegado al trono sin ese proceso, no habría tenido el carácter para sostenerlo. Y piensa en Moisés. Creció en el palacio, rodeado de privilegios, poder y comodidad. Pero tuvo que salir de ahí. Fue expulsado, perdió todo, terminó en el desierto cuidando ovejas. Parecía una caída. Parecía un retroceso. Parecía el fin de su historia. Pero fue en el desierto donde Dios lo formó. Fue lejos del palacio donde escuchó la voz de Dios. Fue cuando perdió todo, que recibió su verdadero llamado. A veces, Dios tiene que sacarte de lugares cómodos para llevarte a lugares correctos. A veces, tiene que cerrar lo que tú querías para abrir lo que realmente necesitas. Y aunque duela aceptarlo, muchas veces lo que más nos protege es justamente lo que más nos duele perder. Si hoy estás viviendo un derrumbe, no asumas que es el final. No creas que todo se arruinó. No pienses que Dios te soltó la mano. Tal vez Dios está quitando de tu camino algo que te iba a herir más adelante. Tal vez está cerrando una puerta que te iba a desviar. Tal vez está usando este momento para redirigir tu vida hacia algo que aún no puedes ver. Recuerda esto y guárdalo en tu corazón. Dios no te quita algo sin protegerte de algo peor. Y aunque hoy sientas que todo se derrumba, puede que en realidad Dios esté sosteniendo tu futuro. Hay algo que casi nadie nos dice cuando comenzamos a caminar con Dios. Que el proceso va a doler. Que no todo será rápido. Que no todo será claro. Y que muchas veces el camino hacia lo que Dios prometió pasa primero por lugares que jamás habríamos elegido. Nos encanta hablar del resultado. De la bendición. De la victoria. De la respuesta. Pero Dios no está tan enfocado en el resultado como nosotros. Dios está mucho más interesado en el proceso. Porque el resultado puede cambiar una temporada. Pero el proceso cambia a la persona. Muchas veces el dolor que estás viviendo no es castigo, es formación. No es rechazo, es preparación. No es destrucción, es transformación. Dios no te rompe, te moldea. Y la presión que hoy sientes no vino a destruirte, vino a revelar lo que llevas dentro. Porque la presión revela el carácter. La presión revela la fe. La presión revela en quien realmente confiamos cuando todo se sacude. Hay cosas que Dios forma en nosotros en silencio, lejos de los aplausos, lejos de las miradas. El carácter no se forma cuando todo sale bien. El carácter se forma cuando nadie ve, cuando nadie entiende, cuando nadie aplaude. Se forma en lo invisible. La Biblia nos da una imagen poderosa de este proceso en Jeremías capítulo 18. Dios le dice al profeta que baje a la casa del alfarero. Y allí ve cómo el alfarero trabaja el barro con sus manos. El barro no decide la forma. El barro no elige el proceso.
El barro solo se deja trabajar. Dice la Escritura que la vasija que el alfarero estaba haciendo se echó a perder en sus manos. Y el alfarero no la desechó. No la tiró. No la abandonó. La volvió a hacer de nuevo, según le pareció mejor. ¿Sabes lo que eso significa? Que aunque sientas que fallaste, que te quebraste, que tu vida no salió como esperabas, Dios no te desecha. Él no se rinde contigo. Él no te suelta cuando te equivocas. Él vuelve a tomar el barro y empieza otra vez. Pero ese proceso implica presión. Implica ser amasado. Implica ser moldeado. Y sí, a veces duele. Porque nadie quiere sentirse aplastado. Nadie quiere sentirse detenido. Nadie quiere sentir que todo avanza menos uno. Pero si el barro pudiera hablar, tal vez diría: ¿por qué me aprietas tanto? ¿Por qué no me dejas así? ¿Por qué me duele este proceso? Y el alfarero respondería: porque así como estás no puedes cumplir tu propósito. Porque necesito formarte para que puedas contener lo que voy a depositar en ti. No estás siendo destruido. Estás siendo preparado. No estás perdiendo el tiempo. Estás siendo formado. No estás en retroceso. Estás en manos del Creador. Tal vez hoy sientes que la vida te está presionando por todos lados. Que las circunstancias te están apretando. Que el proceso es más pesado de lo que imaginabas. Pero escucha esto con atención. Dios no te está probando para ver si fallas. Dios te está formando para que no falles cuando llegue lo que viene. El proceso que hoy duele es el mismo que mañana te sostendrá. La presión que hoy incomoda es la que dará forma a la bendición que vendrá. Porque Dios no trabaja con improvisación. Él trabaja con propósito. Y aunque ahora no lo entiendas, un día mirarás atrás y dirás: ahora lo veo. Ahora entiendo. Dios estaba trabajando en mí, incluso cuando pensé que todo se estaba rompiendo. Hay una etapa en la vida espiritual que pone a prueba el corazón como ninguna otra: la espera. No la espera de unos minutos, ni de unos días. La espera larga. La que se extiende por meses, por años. La espera en la que sigues creyendo, pero el alma ya está cansada. Esperas una respuesta que no llega. Esperas una promesa que parece olvidada. Esperas un cambio que no ves. Y mientras esperas, la fe se desgasta, la paciencia se acorta y el corazón empieza a preguntarse si realmente valió la pena creer. En esos momentos, muchos piensan que Dios se retrasó. Otros sienten que Dios los dejó al final de la fila. Y algunos llegan a creer que si Dios no respondió rápido, entonces ya no va a responder. Pero escucha esto con mucha atención. La espera no es castigo. Y Dios nunca llega tarde. Dios no se mueve según tu reloj ni según tu calendario. Él se mueve en el tiempo perfecto. Y aunque para ti parezca tardanza, para Dios es precisión. Mira a Abraham. Dios le prometió un hijo, una descendencia tan grande como las estrellas. Pero esa promesa no se cumplió de inmediato. Pasaron años. Años de espera. Años de preguntas. Años de momentos en los que la fe tuvo que sostenerse sin ver nada. Humanamente, parecía imposible. Pero Abraham decidió creer aun cuando no veía. Y cuando el tiempo se cumplió, la promesa llegó. No tarde. Exactamente cuando tenía que llegar. Lo mismo pasó con David. Fue ungido como rey cuando todavía era un muchacho. La promesa estaba clara. El llamado era real. Pero el trono no llegó enseguida. David tuvo que esperar. Esperar mientras otros reinaban. Esperar mientras huía. Esperar mientras era perseguido injustamente. Y sin embargo, esa espera no fue pérdida de tiempo. Fue el taller donde Dios formó su carácter. Fue el proceso donde aprendió a depender de Dios. Porque el trono necesitaba un corazón preparado, no solo una unción. Y pensemos en Lázaro.
Cuando enfermó, María y Marta mandaron a llamar a Jesús. Esperaban que llegara rápido. Esperaban un milagro inmediato. Pero Jesús se quedó donde estaba. Desde la perspectiva humana, fue un retraso. Desde la perspectiva divina, fue un plan. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya había muerto. Todo parecía perdido. Pero ese retraso permitió que el milagro fuera mayor. Porque Jesús no solo sanó. Jesús resucitó. Si hubiera llegado antes, habría sido sanidad. Pero al llegar después, fue resurrección. ¿Lo entiendes? A veces Dios espera no porque no pueda actuar, sino porque quiere mostrar algo más grande. Si Dios te hace esperar, es porque lo que viene es grande. Más grande de lo que imaginas. Más grande de lo que podrías manejar sin el proceso. La espera no significa que Dios te ignoró. Significa que Dios está trabajando en ti mientras trabaja en la promesa. Está fortaleciendo tu fe. Está afinando tu carácter. Está preparándote para sostener lo que viene. Tal vez hoy estás cansado de esperar. Tal vez sientes que ya no tienes fuerzas. Tal vez piensas que la promesa se enfrió. Pero quiero decirte algo con amor. Dios no se olvidó de ti. Dios no perdió tu dirección. Dios no dejó tu historia a medias. La espera no es el final. La espera es parte del diseño. Y cuando llegue el momento, Dios no llegará tarde. Llegará justo a tiempo. Hay pérdidas que duelen más que otras. No solo porque algo se fue, sino porque no estábamos listos para soltarlo. Una persona. Una oportunidad. Un lugar. Un sueño que llevabas tiempo construyendo en tu corazón. Y cuando eso se va, duele profundamente. Sientes un vacío. Sientes que te arrancaron algo que amabas. Y te preguntas por qué Dios permitió que eso se perdiera si tú estabas orando, creyendo y confiando. Pero aquí hay una verdad que no siempre queremos aceptar. Dios no quita por quitar. Dios hace espacio para algo mejor. Muchas pérdidas no son castigos. Son cortes necesarios. Son transiciones divinas. Son el final de una etapa que ya cumplió su ciclo. A nosotros nos cuesta soltar porque nos aferramos a lo conocido. A lo que ya entendemos. A lo que nos da cierta seguridad, aunque ya no nos esté haciendo crecer. Pero Dios ve más allá. Él sabe cuando algo ya dio todo lo que tenía que dar en tu vida. Jesús lo explicó de una manera muy clara en Juan capítulo 15, versículo 2. Dijo que todo pámpano que da fruto, el Padre lo poda para que dé más fruto. Eso significa que incluso cuando estás haciendo las cosas bien, Dios puede cortar. No porque estés fallando. No porque estés equivocado. Sino porque quiere llevarte a un nivel mayor. La poda duele. Implica pérdida. Implica desprenderse. Pero también implica crecimiento. Si el árbol pudiera hablar, seguramente no entendería el corte. Solo sentiría el dolor. Pero el agricultor sabe que ese corte es lo que permitirá que el árbol produzca más fruto después. Así también actúa Dios contigo. Cuando algo se va, no siempre significa que Dios te lo quitó. Muchas veces significa que Dios te está preparando para recibir algo que no cabía en tu vida tal como estaba. Lo que se va no era el final, era la transición. Era el cierre de un capítulo para dar paso a uno nuevo. Tal vez perdiste algo que pensabas que iba a durar para siempre. Tal vez una relación terminó. Tal vez una puerta se cerró. Tal vez algo que te daba identidad ya no está. Y ahora te sientes desorientado. Sin rumbo. Sin entender qué viene después. Pero escucha esto con atención. Si Dios permitió esa pérdida, es porque ya vio lo que viene. Y lo que viene necesita espacio. Necesita un corazón disponible. Necesita una fe renovada. A veces Dios tiene que vaciar nuestras manos para poder llenarlas de nuevo. Porque no se puede recibir algo nuevo si seguimos aferrados a lo viejo.
No te aferres a lo que Dios ya te pidió soltar. No te quedes atrapado en lo que fue. Porque tu destino no está en lo que perdiste, está en lo que Dios aún quiere entregarte. Dios no quita por quitar. Y lo que hoy se fue, aunque duela, puede ser la manera en que Dios está alineando tu vida con algo mejor. Hay momentos en la vida donde todo cambia sin avisar. Planes que tenías claros se rompen. Caminos que pensabas recorrer se cierran. Situaciones que nunca pediste aparecen de repente. Y en medio de ese caos, la pregunta nace sola. ¿Dónde está Dios en todo esto? La verdad es esta. Tu dolor no es el final de tu historia. Muchas veces es el punto exacto donde Dios empieza a escribir algo nuevo. A nosotros nos gusta lo predecible, lo planificado, lo que entendemos. Pero Dios no siempre trabaja dentro de nuestros esquemas. Él usa lo inesperado para llevarnos al lugar correcto. Cuando algo no sale como lo pensabas, no siempre es un fracaso. A veces es una redirección divina. Porque Dios ve el panorama completo, mientras nosotros solo vemos una parte. Mira la historia de Ruth. Era extranjera, viuda, sin futuro aparente. Lo había perdido todo. Desde el punto de vista humano, su historia parecía acabada. Pero decidió seguir caminando, decidió confiar, decidió no rendirse. Y en ese camino que no eligió, Dios la conectó con su propósito. Terminó siendo parte del linaje de Jesús. Lo inesperado no destruyó su vida. La posicionó. Pensemos en Moisés. Criado en el palacio. Educado para gobernar. Todo indicaba que su destino estaba allí. Pero un error, un acto impulsivo, lo llevó al desierto. Perdió estatus. Perdió comodidad. Perdió todo lo que conocía. Parecía el final. Pero fue en el desierto donde Dios le habló. Fue allí donde recibió su verdadero llamado. El desierto no fue castigo. Fue preparación. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? Encarcelado. Limitado. Aparentemente detenido. Pero desde una prisión escribió cartas que hoy siguen transformando vidas. Lo que parecía un obstáculo se convirtió en plataforma. Lo que parecía atraso se convirtió en legado. Dios escribe recto con líneas torcidas. Lo que tú ves como desorden, Él lo ve como diseño. Lo que tú llamas interrupción, Él lo llama propósito. Tal vez hoy estás viviendo algo que no entiendes. Un cambio que te sacó de tu zona cómoda. Un camino que jamás habrías elegido. Un dolor que no estaba en tus planes. Pero no pienses que todo terminó. No creas que perdiste el rumbo. Puede que Dios esté llevándote exactamente donde necesitas estar. Confía incluso cuando no entiendas. Camina incluso cuando el mapa ya no tenga sentido. Porque Dios no improvisa. Él orquesta. Y aunque ahora solo veas fragmentos rotos, Dios está escribiendo una historia completa. Y lo inesperado de hoy puede convertirse en el testimonio que mañana le dará sentido a todo. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios sabía que lo necesitabas. Sabía el momento exacto en el que tu corazón iba a estar lo suficientemente cansado, sensible o abierto para escuchar estas palabras. Tal vez llegaste aquí sin buscarlo. Tal vez solo dejaste que el video corriera. Pero Dios te vio. Y Dios te trajo hasta aquí. Quiero que escuches esto con calma, sin distracciones. Dios te ve. Ve tus luchas que nadie más nota. Ve las lágrimas que has secado en silencio. Ve las noches donde fingiste estar bien, pero por dentro estabas agotado. Dios no te olvidó. Aunque hayas orado y no viste respuestas. Aunque hayas confiado y te sentiste decepcionado. Aunque el silencio te haya hecho dudar. El silencio de Dios no es ausencia. Es trabajo invisible. No estás solo. Aunque te hayas sentido abandonado. Aunque sientas que nadie te entiende. Aunque el camino se haya vuelto pesado. No estás solo,
estás siendo guiado. Paso a paso. Incluso cuando no lo notas. Dios sigue siendo fiel. No porque tú seas perfecto. No porque nunca dudes. Sino porque Él no cambia. Tal vez hoy estás cansado de ser fuerte. Cansado de esperar. Cansado de creer cuando todo duele. Y Dios te dice hoy: estoy contigo. No te solté. No te voy a soltar. Lo que estás viviendo no define tu final. No es castigo. No es abandono. Es parte de un proceso que todavía no ha terminado. Si hoy sientes que no puedes más, Dios es tu fuerza. Si hoy sientes que no ves salida, Dios ya abrió un camino. Aunque aún no lo veas, permítete sentir. Permítete descansar en Dios. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas confiar un día más. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Dios está hablándote directamente al corazón. Respira. Detente un momento. Y recuerda esto. No estás perdido. No estás tarde. No estás solo. Estás en manos de un Dios que no falla. Y lo que hoy te duele, mañana tendrá sentido. Antes de terminar, quiero que te quedes unos momentos más conmigo. No por el video, no por el canal, sino por ti. Porque si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios sabía exactamente en qué momento necesitabas escuchar esto. Nada de lo que has vivido ha sido un error. Nada de lo que te dolió fue en vano. Nada de lo que perdiste pasó porque sí. Cada lágrima que derramaste cuando nadie te veía, Dios la contó. Cada noche en la que oraste y sentiste que el cielo estaba en silencio, Dios estaba presente. Cada vez que pensaste ya no puedo más, y aún así seguiste, ahí estaba Él sosteniéndote. Tal vez hoy no entiendes el porqué de muchas cosas. Tal vez miras atrás y te preguntas por qué ciertas puertas se cerraron. ¿Por qué algunas personas se fueron? ¿Por qué algunos sueños no se cumplieron como esperabas? Pero escucha esto con atención. Dios no se equivoca. Aunque ahora no lo veas, todo está encajando en un propósito mayor. Lo que hoy parece confusión, mañana será claridad. Lo que hoy parece pérdida, mañana será protección. Lo que hoy parece atraso, mañana será testimonio. Dios no solo ve tu presente, Él ve tu futuro completo. Ve lo que tú aún no ves. Y por eso, incluso cuando permite procesos difíciles, lo hace con amor y con intención. Confía. No cuando tengas todas las respuestas, sino precisamente cuando no las tienes. Confía cuando el camino no está claro. Confía cuando la fe se siente cansada. Porque la verdadera fe no es sentir que todo va bien. Es decidir creer aun cuando todo parece incierto. Si este mensaje tocó tu corazón, haz algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: Dios tiene un plan. No como una frase automática, sino como una declaración desde lo profundo de tu alma. Y si confías en Dios, aunque hoy estés luchando, aunque tengas dudas, aunque estés cansado, deja un amén. Ese amén es una semilla de fe. Es decirle a Dios: no entiendo todo, pero sigo creyendo. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez esa persona está a punto de rendirse. Tal vez está pasando por un momento oscuro. Y estas palabras pueden ser la confirmación que estaba esperando. Recuerda esto y no lo olvides. Dios sigue en control. Dios sigue siendo fiel. Dios no se equivoca. Y aunque ahora no lo entiendas, todo pasa por algo.